Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos. Queremos pedirte que hagas presente en esta sesión, que nos permitas conocer más de ti, de tu palabra. Ayúdanos a poder memorizarla, retenerla, poder comprenderte cada vez más, para que así podamos transmitir a aquellos hermanos que se han ido o a aquellos católicos que andan desconociendo su fe. Permítenos que este misterio pueda ser luz y sal para otros hermanos y que podamos defender la verdad. Ayúdanos a amar esa verdad, a aferrarnos a ella, pase lo que pase. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día. Bueno, hermanos, vamos, quiero corregir una barbaridad que les dije la vez pasada y nadie se dio cuenta. Un error histórico. Yo les dije que cuando se fueron al exilio de Babilonia, mandaron allá al pueblo. Les dije que regresaron con el rey Ciro. Les dije que era el año 620. O sea, eso es imposible, porque si el exilio fue en el 530 y ¿qué? Pero en el 587 tiene que ser una edad más corta. O sea, es 539 cuando regresaron. Nada más para corregir ese error que tuve, que seguramente no será el primero ni el último. Pongan atención más. Y también estudien la historia, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos en nuestra línea del tiempo que tenemos. Solo voy a concluir esta parte. Vimos un poco de la tradición, ¿se acuerdan? Y cómo se transmitía y sobre quiénes se transmitía esta línea o linaje de conocimiento, de doctrina. Y bueno, los católicos decimos y defendemos porque así fue, hasta por imposición de manos, ¿no? Vimos algunos discípulos de Juan, vimos 3, y hay un linaje interesante, ¿no? Que iba hasta San Policarpo, Justino Mártir y demás, y todos procedentes de Jesús, y que todos enseñaron doctrinas católicas, ¿vale? Todos tenemos aquí al buen Jesús. Y nada más para pues no dejar pasar algunos acontecimientos importantes en el cristianismo. Yo les había dicho que, bueno, Jesús lo crucifican pues por ahí del año 33. Más o menos se ha pensado así, ¿no? Porque quedamos que el Evangelio de Lucas dice que empezó alrededor de los 30 años. Y el Evangelio de Juan nos dice que hubo 3 Pascuas. O sea, como son fiestas cada año, pensamos que si es desde el 30 al 3 Pascuas, pues deben ser 33 años los que murió. Y les mencioné que también hubo otro acontecimiento importante donde vuelven a destruir el templo en el año 70, el templo de Salomón, que lo habían reconstruido. Entonces pasa eso, pero también en esa fecha está el martirio de San Pablo, ¿no? Y más o menos por esa fecha, de Pablo y de Pedro. ¿En manos de quién? ¿Se acuerdan qué emperador les dio cuello? No, ese fue el de Juan. Este fue Nerón. Nerón. Ajá. Nerón. Y después, ¿qué tal? Adelante. Ajá. Adelante. Buen día. Entonces, Nerón hace eso y hubo alrededor de 10 persecuciones a muerte que hubo entre los cristianos los primeros 300 años, ¿vale? Ya por ahí del año 100, más o menos, no va a estar a escala esto, a lo mejor no guardo bien la distancia, pero el chiste es que veamos el orden de las fechas. Entonces en el año 100, más o menos 90 a 100, ¿sí se acuerdan qué pasó? Bueno, más o menos, algún acontecimiento importante, la primera conclusión del primer siglo. Ajá, sí, muere Juan. Y también por ahí entre la década del 90 escribe el Apocalipsis, precisamente porque es el libro más tardío. No todas las iglesias lo conocían o lo aceptaban.
Algunos decían, no, pues es puro chisme, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo hizo Juan, ¿no? Lo hizo alguien más. Entonces no había una amplia aceptación, ¿verdad? Y desde ahí uno va viendo que la historia del canon, pues sí es un poco compleja. Va a haber protestantes que van a decir, no, es que esto es palabra de Dios, pero, pues sí, pero no siempre se creyó eso. Había gente que tenía esa Biblia y decía, sí, pero esto del Apocalipsis hay que quitarlo, esto no va. Como que piensan que siempre se ha creído lo mismo, y no es así. El 90 el Apocalipsis. Ajá. Más o menos, ¿cuál muere? Entre el 90 al 100, ¿no? Debió haber muerto. Entonces acá se nos pela el Juan. Y lo habían intentado matar ahí, sí lo persiguió Domiciano, el emperador Domiciano, y ya conocemos la historia, que lo echó en una olla de aceite hirviendo y no se quemó Juan. Lo quiso freír. Y de hecho dicen que hasta hubo conversiones de gente porque vieron que no le pasó nada y pues, entonces era una persona de Dios, ese hombre. Entonces lo mandan al exilio a una isla que se llama Patmos, ¿no? Por eso empieza el Apocalipsis así, mencionando eso Juan. Y muere de viejo según la tradición. Ya después del año 100 ocurre que, bueno, San Ignacio de Antioquía muere en el 107, ¿no? Su discípulo. Y Policarpo muy probablemente también por ese tiempo. De aquí hubo, les digo, como 10 persecuciones por 300 años, hasta que en el 313, ¿sí se acuerdan qué pasó? Hay un documento que es decretado por Constantino, el Edicto de Milán. ¿Y si se acuerdan? ¿O alguien ha oído hablar de eso? ¿Qué decía el Edicto de Milán? Constantino. Ajá. Pues daba libertad de culto, ¿no? Sí. Sí, no confundan eso, porque hay gente, es que yo he oído muchos protestantes que dicen, es que ahí Constantino corrompió la iglesia, que eso lo vamos a ver hoy, si es posible que la iglesia se corrompa. Dice, y corrompió la iglesia, impuso la iglesia católica, y ahí se contaminó de paganismo la iglesia católica por Constantino, y el papa fue Constantino. Entonces deben saber que para ese tiempo sí estaba muy mezclada la parte política con la religiosa, porque era un delito si no tenías la religión del gobernante. No era como ahorita que hay libertad de culto, y para nosotros es un horror decir, ay, ¿cómo les impuso una religión? Pues sí, ahorita te parece un horror porque hay libertad de culto, pero en ese tiempo era completamente normal y nadie se quejaba. Por eso también hubo, así como hubo Inquisición católica, hubo Inquisición protestante también, y también los perseguían a muerte a los demás, y también hubo Inquisición de los musulmanes. Entonces era algo común para la época, pero de eso no hablan, nada más hablan de la Inquisición católica. Entonces aquí fue Constantino, 313. Y ahí no fue, ahí solamente terminaron las persecuciones, ya hubo paz. Significa que los cristianos desde acá, desde Jesús hasta el 300 más o menos, estuvieron escondidos, daban sus cultos a escondidas, no andaban brincando y gritando en los cultos, ya dijimos la vez pasada, porque imagínate, los iban a descubrir. Era escondidas, clandestino. Entonces el culto verdadero no era así, era más solemne, de adoración, ¿no? Así en silencio. Y por eso los bautismos eran a escondidas. Por eso no se va a encontrar procesiones también ahí. Claro. ¿Cómo van a hacer procesiones si debían estar ocultos, ¿no? También. Y es muy probable que también por eso el Apocalipsis tenga una carga simbólica tan grande. Porque imagínate, si interceptaban la carta, iban a saber qué hacían los cristianos, cómo lo hacían, y si se enteraban quién era el Papa, pues lo iban a matar, lo iban a perseguir. Con razón, ¿no? Los primeros documentos evitaban un poco hablar de eso. Pero el protestante dice, no, es que no hablan de eso porque no existía el primado de Pedro. No, sí existía, pero también había que tener mucha cautela. Eso quién lo sabe, los católicos que sí estuvieron escondidos, que sí estuvieron viviendo en ese tiempo y estuvieron sufriendo la persecución. Es una de las explicaciones para cuando nos cuestionan sobre las procesiones, porque es muy cuestionado sobre las procesiones. Ahí en los videos donde grabaste esa enseñanza de las procesiones, sí, hacen muchísimos comentarios negativos los protestantes. Entonces una sola de las causas de que no hay procesiones con los primeros cristianos, pues es precisamente esa persecución. Acordémonos, porque eso se le puede explicar y tiene mucho sentido, pues, ¿no? Por lo que estamos viendo ahorita. Sí, miren, esto fue en el 313 y hay otro acontecimiento que yo considero importante que debemos conocer.
que fue en el año 380 después de Cristo. Porque es que también hay una confusión, dicen, no, es que Constantino impuso la Iglesia Católica, bueno, o el cristianismo, y eso no es cierto, él no hizo eso, él nada más dijo, ya no vamos a perseguir por cuestiones religiosas, ya no se va a hacer eso, no se va a matar a nadie, fue lo único. Y en el 380 sí hubo alguien que sí, ya ahora sí dijo, el cristianismo es una religión ya oficial, que fue Teodosio. Teodosio con era emperador igual. Emperador. Emperador. Con el edicto de Tesalónica, se llama. Ajá. Y ahí él dice, el cristianismo ya es la religión oficial del imperio. ¿Y si se acuerdan qué pasó en el 382? O sea, ahora ya que ya es el cristianismo la religión oficial, obviamente aquí va a haber un boom de templos, ¿no? A partir de esto. Estaban aquí las catacumbas, ahora aquí, a partir de aquí, como ya hay libertad, ya hay templos. Y había templos protestantes, pues no va. No existían. Católicos había. Y en el 380, pues, ya Teodosio lo hace oficial. Dice, ahora nuestro imperio es cristiano. Y aquí es donde yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupito, una secta judía que se llamaban cristianos, creció tanto al punto de que llega el imperio a convertirse, ¿no? A esa religión, a esa fe? Entonces, pues ustedes creen que no había otros movimientos de los judíos que enseñaban otras cosas, pues sí, pero el cristianismo, como es la religión verdadera, es el que predominó. Y de ser de un grupito de 12, un pueblito agrícola, pasó a dominar todo. Todas las, a dominar todas las demás religiones o creencias. Todavía Teodosio es de Roma. Sí. Emperador de Roma. Y ya en el 382, pues nosotros tenemos el dato de que se manda, el Papa manda que se haga, se recopilen los escritos. Sí. Los escritos de los cristianos. Fíjense que sí, ya había digamos que Dámaso oficializó el canon. La verdad es que sí circulaba ya las cartas de Pablo, las 13 cartas, ya circulaban. A la carta de Hebreos no era aceptada por todos, el Apocalipsis tampoco, ni la de Judas. ¿Qué era? Judas, Apocalipsis, Hebreos, me falta una. Eran 4 las que fueron en más disputa que tuvieron. Y esas le llaman los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, ¿vale? También la segunda y tercera de Juan y la segunda de Pedro pusieron en duda. Entonces, la verdad es que si uno es estricto en la historia, te vas a dar cuenta que fueron aceptadas solo porque lo dijo la iglesia. Y los protestantes, como obviamente rechazan la iglesia, tienen que inventarse cosas como de que, no, es que pues ahí la carta de Hebreos dice cosas que sí coinciden con la demás revelación, por lo tanto fue aceptada por eso. Eso no es cierto. O sea, si tú le rascas bien, sí fue porque la iglesia lo dijo. Ellos, como no pueden aceptar la iglesia, ni modo que enseñen eso, tienen que decir otras cosas. Como que parezca que el canon llegó solito, como que los primeros cristianos lo heredamos de los primeros cristianos, como si ya estuviera compilado desde el siglo I, ¿no? Desde el primer año después de que murió Cristo. Pero no fue así. Sí tuvo un camino y un desarrollo muy complejo. Tuvo que llegar alguien con autoridad. Entonces ya este hombre, ¿cómo se llama? Atanasio, ya tenía ese canon. Y ya otros tenían otros documentos agrupados. Pero les digo, había variaciones. Por ahí van a hablar los protestantes del fragmento de Muratori, van a apelar a él, que fue del siglo II, y ya viene casi todo. Lo que no dicen, casi no argumentan, es que, por ejemplo, las cartas de Pedro no estaban. No estaba el Apocalipsis. Bueno, creo la carta de Hebreos tampoco, no me acuerdo. Faltaban algunas cuantas. También la de Santiago, ¿no? Ajá, creo también fue de las disputadas. Porque luego los hermanos separados te hablan y te dicen, cuando les dices que Santiago habla sobre las obras, no nada más la fe. Entonces te empiezan a decir, no, pero es que es deuterocanónica, como dijimos ya. Entonces tienen esa expresión y en eso se escudan. No, pues es que Santiago es deuterocanónico. Ya después se recuperó. Sí, pero ya está en el canon y ellos la tienen que respetar, ¿no? Entonces, como para hacerle menos peso a su proclamación de que solo la fe salva. Cuando Santiago lo expresa muy bien que fe con obras, ¿sí? O fe sin obras es una fe muerta.
Y sobre todo afirma completa y contundentemente, dice, no solo la fe salva, así lo dice. Y varias revelaciones más que hace Santiago que los otros no las hacen tan así, tan enfáticamente, entonces lo quieren como minimizar, y sin embargo, pues ahí está, lo que se ve que... Sí, bueno, al final de cuentas es compleja esta historia. Tal vez haya un punto en donde hablemos específicamente de cómo se hizo la Biblia, y es bastante, ¿no? Yo tengo como 3 o 4 libros que hablan de ese tema, muy gruesos. No los he leído todos, pero algún día se les compartiré. Incluso son académicos protestantes los que aceptan eso, que fue la iglesia la que hizo eso. Pero bueno, los estos más sectarios que te encuentras en internet te van a decir, no le debemos nada a la iglesia. Son gente un poco más ignorante, ¿no? Que les gusta, son más youtubers que estudiosos. Pero bueno, acá dice en el 392, igual Teodosio, aquí lo que pasa es que ya no solamente es la religión oficial el cristiano, sino aquí promulga el edicto de Constantinopla. Edicto. Y aquí lo que dice este edicto es que no solo ya va a ser oficial el cristianismo, sino que ya queda prohibido el paganismo y se clausuran muchos templos paganos. Entonces ya solamente va a existir el cristianismo. Eso sí es imponer, pues puede ser, pues sí. Entonces para esto en el 392, yo creo que estos eventos son importantes, ¿no? Que los conozcamos. Ya aquí voy a dar un salto del tiempo porque nada más quiero decir algo respecto al canon bíblico. Por ejemplo, en el año... Miren, esto también creo yo que es importante saberlo por cuestión, ¿qué será? Cultural, de lo que conocemos. Acuérdense que la Biblia no nos la dieron los apóstoles, sus cartas ya divididas en capítulos y versículos. Entonces, alguien hizo ese trabajo. ¿Lo hicieron los protestantes? No, ni existían ellos. Lo hicieron los católicos. Dividir la Biblia en capítulos es algo que hicieron los católicos de aquel momento. ¿Y ese personaje, alguien sabe quién fue? No. Versículos santos. Esteban, ¿no? Stephen Langton, o Esteban Langton, no sé. Esteban Langton. ¿Cómo? Ajá, Stephen Langton. Ya. Ajá, entonces, este hombre, no me acuerdo qué nacionalidad era, pero eso fue en el año 1226. Stephen Langton. Creo que era británico. Ajá. Stephen. Por eso yo me acuerdo de Stephen, no es el Esteban, ¿no? Ajá. ¿Y quién divide en versículos? Ajá, había un trabajo de un tipo llamado Santo Spagnino, pero había otro también que fue muy popular que se llama Robert Estienne, era un francés. Y este fue, bueno, Langton no hizo el capítulo. Capítulos y versículos. Pues esto fue en 1551, fíjense, pasó mucho tiempo para que ya se dividía en versículos. Pero aquí en medio hay una fecha importante. A ver qué pasa en 1517. El 30 de octubre. Martín Lutero. Ajá, la reforma. O sea que... Ajá. La reforma. Aquí son capítulos, nada más para que se acuerden, y versículos. Y este fue Robert. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe así. ¿Vale? Y bueno, aquí lo que pasó más adelante, después de 1551, otra fecha que podemos considerar relevante, ¿cuál sería? La de... Bueno, muy cerca ahí, en 1569, sería la primera edición de la Reina Valera. 1569. De la Reforma. ¿Qué dice? La Reforma.
Disculpen mi letra. Ya no me cabe ahí el espacio, pero lo voy a poner aquí. ¿Se va? 1569 está la primera edición de Casidoro de Reina, la Biblia de Reina. Después así hubo una colaboración donde ahí ayudó a la edición Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera. Esa Biblia le llamaban la Biblia del oso porque tenía una portada de un oso. Después la Biblia del cantarito porque tenía un cantarito en la portada. Esa es la primera Biblia, bueno, no es la primera Biblia protestante, pero bueno, ya había, ¿no? Después de la Reforma, pues ya Lutero había hecho su versión de la Biblia y salieron otras. Pero aquí en 1569 sería esta, la de Casidoro de Reina, la Biblia del oso le llamamos. Y la menciono porque pues es muy común. La que nosotros leemos es la de 1960, ¿no? La edición de 1960 es la popular. Y hay otras que salieron después de 1960. ¿Y qué creen? Que esta Biblia, la del oso, es una Biblia como así de gruesa y de madera bien grandota, ¿no? Como estaban los libros antiguamente. Y esa Biblia tenía los deuterocanónicos, el libro de los libros de Macabeos, Judith, Baruch, todos esos. Ajá. Y los tenía ahí como palabra de Dios. Había unos que decían que eran apócrifos, pero esos no, esos dirían palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cristianismo históricamente siempre creyó que eran palabra de Dios, pero históricamente los protestantes no más porque dijeron que sí, por su voluntad, los quitaron. ¿Y eso cuándo los quitaron? En 1826. Bueno, he visto autores que dicen, es que en 1820, 1825. Yo ahí les voy a poner esta fecha. Las Sociedades Bíblicas Unidas creo que eran de Londres. Pero entonces, o sea, los quitaron porque quisieron o cambiaron el canon. Mira, la verdad es que ahí hay algo oscuro en eso. Mira, ve, ¿alguien sabe qué contenido tienen esos libros? ¿De qué doctrinas hablan? Algunos ya los hemos visto. Cuando les hablé de la oración por los difuntos, por ejemplo, la intercesión de los ángeles, ¿no? Por los vivos, la intercesión, por ejemplo, de Onías, ahí en Macabeos, de Jeremías, que son muertos. Sabiduría. El libro de sabiduría. ¿Sí se acuerdan cuáles libros son, pues? Para empezar, son 7. Sí. Que cada uno son. Ajá, ¿cuáles son? Son 2 de Macabeos, 1 y 2. Ahí vamos 2. Esther creo también. Algunos fragmentos de Esther. Pero no es de todo el libro de Esther. Solo son fragmentos. Están los 2 de Macabeos. Está la Baruch. Tobías. Judith. Sabiduría y nos falta uno. Así me fue el incógnito. Disculpen mi mala memoria. Ya no me acordaba bien. Bueno, el caso... eclesiástico, es el que nos faltaba. El eclesiástico. Entonces ya son esos, los 7. Ya me acordé. Entonces el eclesiástico y todos los demás, o Siracide le llaman también ese libro, si lo encuentran así en sus Biblias, a lo mejor no lo encuentran como eclesiástico. Entonces son 7 y traen esas doctrinas y no a todos les gustan, ¿verdad? Como ellos escogen las doctrinas que les gustan, dicen, no, esta no viene mencionada en los demás libros. Y es que el judío ya tenía, de aquellos ayeres tenía conflicto de por sí. Pues bueno, convenientemente, como ya hay conflicto, hay disputa en esos libros, pues los quitamos, porque aparte dicen cosas que no nos gustan. Y viene el famosísimo pasaje de Sabiduría 2.12, donde habla del martirio muy literal de Jesús, que se llama el Hijo de Dios, que no sé qué les va a hacer. Entonces el judío le era incómodo saber que habían matado a un hombre que era venido de Dios y lo rechazaron. Entonces pues rechazan ese junto con otros libros. Y el protestante se va a agarrar de ahí para decir nosotros también, porque como es el canon del Antiguo Testamento y al judío se le reveló la palabra según Romanos 3.1, entonces nosotros tomamos como autoridad al judío. Y ahí por conveniencia si el judío es tu autoridad, ¿no? Pero también ellos no aceptaron a Cristo, eso no lo toman. O sea, solo lo que aparentemente les conviene. Entonces, vean cómo después esa decisión la toman ya que ya existe la iglesia de Cristo. Eso es un poco incoherente, ¿no creen? Entonces, ¿por qué no le crees a los judíos que sí se convirtieron al cristianismo? Les haces más caso a los otros, a los que rechazan a Cristo. Bueno, eso va a ser algo que algún día hablaremos en detalle.
Entonces acá oficialmente ya se quita eso de las Biblias, porque también en las Sociedades Bíblicas Unidas no iban a recibir un financiamiento. Entonces, por esa presión económica, si lo seguían teniendo ya no iban a recibirlo, entonces tienen que quitar los libros, y a partir de ahí empiezan las Biblias ya sin los libros deuterocanónicos, o los 7 libros estos. Nada más no hay que confundir, porque deutero, ¿sí se acuerdan qué significa? Segundo significa. Segunda ley, ¿no? Ajá. El deuteronomio significa por segunda ley. Por ejemplo, en química, el hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿no? El protio, el deuterio y el tritio, ¿no? Todos conocen el tritio por la película del Hombre Araña, que el Doctor Octopus quería es el tritio, el isótopo del hidrógeno. Bueno, el deuterio significa por eso, primero, segundo, tercer hidrógeno. Es una palabra común usada. Entonces, el deuterocanónico podría parecer que significa segundo canon. Y hay algunos protestantes que lo enseñan así, no es que es otro canon, no, es el mismo. Pero a lo mejor es impreciso ese término. Ese término lo acuñó un hombre que se llamaba Sixto de Siena. Y como venía del judaísmo y se convierte al cristianismo, para él sí era como otro cambio. Entonces, pues lo acuña así el término, pero nada más es importante hacer esa mención para no confundirlo y pienses que es otro canon. Entonces, esto fue aquí las sociedades. Sociedades bíblicas. Ajá. Sí, de todos modos, esas sociedades bíblicas unidas han encontrado Biblias, las hacen ellos, y ya traen alguna alteración por ahí en algunas palabritas, ¿eh? La otra vez lo estábamos viendo en Apóstolos de la Palabra, sí. Y nos mostraron algunas, por ejemplo, la palabra Padre, en el área donde viene Esteban, donde expresa padres y hermanos, yo les quiero transmitir el mensaje, no sé qué, cuando lo iban a pelear. Hay una Biblia que la venden en las monjitas y la promueven mucho. Sí. Hasta cuando yo la voy a comprar, les dije, ¿cuál me recomienda, madre? Ah, no, yo te recomiendo esta y esta. Y yo por recomendación de ellas, bueno, pues la compré y está bien, se ve bien y se ve bien bonito, está bien plástica, así la manera bien bonito. Sí. Y ya después se la enseñé al cuarto de los apóstoles, al coordinador, y dice, mira, te voy a enseñar dónde vienen algunas alteraciones, muy pequeñas, muy sutiles, pero ya vienen. Entonces, como dices tú, como alguien solventa o patrocina esas Biblias, pues yo creo que le dicen a la iglesia, ¿sabes qué? Mira, vende esa, y te la vamos a dar más barato, te damos más comisión. Y claro que pues nuestros proveedores pues, de esos libros, pues se les hace bien, pues se les va a dar más condiciones. Pero el caso es de que se promueve mucho todo eso porque está patrocinado. Entonces nosotros estamos también comprando ese tipo de Biblias y en algún momento van a empezar a meter, pues ya, nos van a meter un mano negra ahí, pues, ¿no? Sí. Entonces hay que tener, nomás hay que saberlo eso. Se supone que la Biblia original, la que es más auténtica, es la de Jerusalén, ¿no? Exacto. Es como la más parecida, sí. La que respetó más el... Ajá, la más fidedigna, la un poco más antigua y la más fidedigna, ¿no? Porque hay otras, las que son así grandotas, también vienen bien específicas, nada más que vienen en un acento español, muy regional de España. Escriben hoy, sois, a veces ni se les entiende muy bien, ¿no? Pero ¿alguien? Vamos a ir que quede el dato pues para que tengamos cuidado. Si hay alteraciones. ¿Tiene papel higiénico? Sí, que regalen. Porque es que no se guarda. Y obviamente la Biblia latinoamericana, que lo que hemos notado pues es que ya viene como adaptada al lenguaje de nosotros, se viene actualizando. Y obviamente no altera mucho. Yo le puedo resumir. Con pura vida. ¿Es algo? No, es ¿O cómo? Yo la otra vez. Sí, no. A ver, ahora les voy a hacer una pregunta a todos. A ver si estudiaron.
Bueno, ya repasamos las alianzas. Yo espero que con esto haya quedado claro un panorama amplio de la Biblia. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta por qué Cristo llegó. Hay muchas razones ahí que vamos a encontrarnos, pues del por qué, y para eso los remito ahí al curso de los pactos. Tenemos 14 videos en una playlist, ¿no? Ahí en el canal, para que lo repasen el tema de las alianzas. Y van a encontrar, les digo, muchísima información por cada alianza, y sobre todo la que no se puede perder, la alianza eucarística, la última con Cristo, donde ahí se mencionan los secretos de la última cena, que fue una cena de Pascua, que Cristo instituyó un nuevo maná, un nuevo pan de la presencia, y una mirada al final del Apocalipsis. Entonces, bueno, ya nos quedamos con Cristo, y Cristo dice, bueno, a partir de ahora fue una iglesia, y va a continuar esta iglesia. Bueno, y como tiene historia, la iglesia tiene arqueología, monumentos, no va a faltar el hermano protestante que va a decir, bueno, está bien, sí tienen historia, no lo podemos rechazar ni modo, tienen la evidencia los católicos. Pero el problema de los católicos es que se corrompió la iglesia, o sea, sí vienen de Cristo, pero se fue desviando de la verdad, y gracias a Constantino unos dicen, ya ven que ni se ponen de acuerdo, otros dicen, es que desde que se murió el último apóstol, desde ahí se corrompió la iglesia. O sea, hagan de cuenta que así como Pablo le escribía a Timoteo, ¿no? Y a Tito y a Filemón, y los instruía correctamente, no más porque se murió Pablo o Juan, ya se corrompió Tito y Timoteo. De la nada ya empezaron. O sea, que hace referencia cuando dice se corrompió. Ajá, que ya dejó de seguir la verdad, empezaron a desviar y a torcer la revelación. ¿Por qué? Porque empezaron a enseñar a las imágenes, empezaron a inventarse el purgatorio, se empezaron a inventar el bautismo de bebés, y eso no estaba, no existía según los protestantes, ¿no? O sea, los que nunca estuvieron en la historia ahora nos vienen a corregir. Dicen que por primero estaban los auténticos cristianos, y luego como que se partió y la iglesia salió, y como los auténticos cristianos como que fueron perseguidos. Sí, entonces yo les pregunto, ¿es posible que la iglesia de Cristo se corrompa? ¿Ustedes qué dicen? ¿O qué saben? Es que sí que se corrompa, por eso hago la pregunta. O sea, la iglesia siempre, Jesús mismo lo dijo, va a tener ataques. Y de hecho, el demonio siempre va a intentar hacerla caer. Sí. Por eso pregunté a qué refiere cuando se corrompe, porque tampoco podemos ignorar que dentro de la iglesia hay muchas cosas tanto buenas. Sí. La iglesia es santa porque es creada por Cristo, pero es pecadora porque es nuestra. O sea, entonces, digamos, como tal, han habido cosas buenas, pero también han habido cosas en la iglesia que han sido mal, ¿no? Pero en sí, pues la doctrina sigue. O sea, la garantía que tenemos de que es de Cristo es porque a pesar de tantos años, a pesar de que han habido tantos ataques, pues sigue. O sea. Sí, claro. Pues por eso digo, aquí se refiere tanto. Aquí hay dos cosas importantes que aquí se mencionan. Que la verdad es que la iglesia tiene dos componentes, uno visible y uno invisible. Y que generalmente el visible pues está conformado por humanos, y por ende vamos a decir, bueno, pues sí, puede haber errores en el sentido que será personal, alguien en la liturgia, ¿no? Y en la Eucaristía tocó más de una campana o de 3, pues fue un error, ¿no? Humano, el monaguillo y se le fue, ¿no? ¿Qué será? Que el padre a lo mejor pues no anda en un buen camino moralmente hablando, pero eso no significa que no le fue dejado el depósito original, ¿no? Del cristiano, y que él tiene que transmitirlo. Que moralmente anda ahí mal y loco, puede ser, así como todos nosotros. Nosotros no enseñamos ni decimos que un sacerdote o una monja moralmente superior o inferior a nosotros. De hecho, está igual que nosotros. Lo más que pues decidió un camino diferente para santificarse, ¿no? Al del resto. Pero al final la exigencia es la misma, y así como se le exige castidad al sacerdote, también se nos exige a nosotros, a todos igual, por igual. Y cuando hablo de corrupción, precisamente me refiero a que la doctrina ya no es la sana doctrina, ¿no? Sino que ya empezamos a tener problemas porque van a decir los hermanos, pues antes no se bautizaban a los bebés, ustedes dicen que sí, que siempre se ha hecho. Muéstrame un capítulo, un versículo donde se haya hecho eso.
Doctrinas de ese tipo que para nosotros son súper fundamentales, porque ¿qué enseñamos los católicos del bautismo? Por poner ese ejemplo. ¿Qué es lo que les decimos? El pecado original, o sea, que es lo que te devuelve la condición de hijo de Dios, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, y una cosa importante es que da la salvación el bautismo. Entonces, un niño, un bebé que no lo bautices no tiene la salvación. Pero no recuerdo si nos hablaste o nos enviaron algo donde decía justo del bautizo, ¿por qué de bebés? Ajá, porque sí, también obviamente porque ellos decían que Jesús se bautizó siendo adulto. Pero no sé dónde decían o sea, yo lo creo porque obviamente Sí. nos lo ha enseñado, ¿no? Pero no sé si compartieron alguna vez algún pasaje bíblico. Yo creo que se decía que cuando en la Biblia me la tengo yo se bautizó él y toda su familia con Pablo. Ajá. Hechos de los apóstoles. Es que miren, el bautismo de Jesús es algo muy excepcional, para empezar, porque Jesús está dando la transición del Antiguo al Nuevo Testamento y se bautizó de adulto, sí, es cierto, pero porque recibió un bautismo que es el de Juan, que era para adultos, ¿no? Y ese no es el bautismo cristiano, pero Cristo tenía esa transición porque, miren, tiene elementos del bautismo de Juan que era para adultos, y es que en ese caso tendríamos que decir que Jesús se tuvo que arrepentir de sus pecados, porque era para arrepentimiento ese bautismo. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dice a Juan? ¿No? Que para que se cumpla toda justicia, que lo haga. Ya lo practicaban, ya había abluciones con agua, y de hecho a la fecha lo siguen haciendo los judíos en un ritual que se llama mikveh, que es para tener prosélitos y también para purificarse, nada más que ellos lo hacen constantemente. En sus fiestas más solemnes se purifican antes, o las mujeres cuando tienen su periodo. También. Y hay una clase bien explicada que nos dice también del bautismo y de toda la historia del bautismo. ¿Cómo se llama? Está buenísimo ese. El de las alianzas, creo. Bueno, hay una lista de reproducción especial donde ya le pusiste bautismo católico y hay 5 videos. Son como 8 horas en las que hablamos del bautismo, desde qué es, qué entendemos que es, a diferencia de los protestantes, para quién es, y donde ya hablamos del bautismo de bebés y de adultos y de todo, y lo que enseña la iglesia, y quién lo ministra, y las variantes que nos critican, que si es trinitario, que si no es trinitario, que si tiene que ser en un río, que si tienes que cubrirte todo de agua, que si nada más un chorrito de agua, todo eso ya lo hablamos. Sí. A ver si tú o nosotros, ahorita los videos que estamos comentando, a ver si los volvemos a subir para que lo vea aquí, Jesús ya, ajá, no les tocó ver. que no les tocó ver ese tema. Está buenísimo porque Diego lo explica así, paso a pasito, son temas bien larguísimos, 9 horas, y entonces los vamos a tratar de explicar para ver si lo podemos. Para recordarlos. Ese siglo de la circuncisión tenía que ver con el proceso, ¿verdad? Sí, y eso no es un invento de los católicos, eso lo dice San Pablo en Colosenses 2:11, ¿no? Habla de la circuncisión y dice ahora el bautismo, es la nueva circuncisión. Entonces, que nos da a entender que hay un paso de la antigua alianza a la nueva. Antes se le reconocía solo al hombre, ¿no? Como parte de la alianza, y como tenía propiedades entre ellos, su familia y su mujer, pues ya formaban parte de la alianza. Pero el bautismo, obviamente la circuncisión no la puede llevar a cabo una mujer, pero en el bautismo ya se puede bautizar una mujer, y también un hombre, un niño chiquito, un adulto, quien sea. No se le niega a nadie, jamás se le negó a nadie el bautismo. Los únicos que niegan el bautismo ahorita son los protestantes, dicen, a ellos no, porque están muy chicos, solo adultos. Se quedan con una parte de lo que es el bautismo. En resumen es eso. Ellos dicen, es para perdón de pecados, solo se quedan con eso. Bueno, es que si es para perdón de pecados, pareciera que si es para adultos. Pero el católico enseña que es para perdón de pecados, para ingresar a la iglesia, para ser hijo de Dios y para iluminarte, para un montón de cosas que ya las mencioné ahí, una lista grande, y por eso aplica también en los más pequeños. Y acuérdense que también por eso a Nicodemo Jesús le dice eso, el que nace de carne, carne es, ¿no? El que nace del Espíritu, es decir, la condición para ser hijo de Dios, según Jesucristo, o tener un nuevo nacimiento, es haber nacido. Entonces no dice Jesús, pues después de los 8 años, ¿no? Ya eres hijo de Dios. No, después de que naces puedes ser nacido de nuevo en el agua, es lo que dice Jesús. Entonces ahí nos pone también una condición
que es haber nacido. Por eso no se le bautiza a los muertos, como lo hacen los mormones, ¿no? Que bautizan a los muertos. Bautizan a un vivo y dicen, es para fulanito que se murió, y te bautizo a ti, te chagua. Y es el bautismo por los muertos, que menciona, solo porque lo mencionó alguna vez Pablo, ¿no? Y en 1 Corintios 15, 29, creo, 39, no me acuerdo cuál es la cita. Entonces ya ellos la toman como un mandato, el bautismo por los muertos. Entonces, miren, aquí es la pregunta, ¿no? Nos van a decir los protestantes, es que ya en la Biblia se menciona que va a haber una apostasía. ¿Alguien sabe qué es la apostasía o qué significa esta palabrita? Que van a ir contra. Ajá, que van a renegar Es una renegar de su fe. de la fe. Y la herejía es algo parecido, ¿no? Pero en una doctrina específica. Dicen, es que esa es una herejía. Ajá. O sea, negar una verdad de fe, una parte nada más de la Sí. verdad de fe, y apostasía es negar todas las verdades de fe, ¿no? Ajá, entonces, donde haya versículos que se hable de eso, van a decirnos ellos, miren, ahí están ustedes, los Pero católicos. mira que, perdón que te interrumpa, ahí en cuanto a lo de la herejía, o sea, la iglesia en su tiempo también, en este aspecto, se supone que quemaba a los herejes. Bueno, si te refieres a la Inquisición, mira, eso fue una... Bueno, voy a leer más de ese tema, pero hasta donde yo tengo entendido, alguna vez que había leído, eso es una cuestión, o sea, Inquisición significa investigar, ¿no? Había que inquirir. Entonces, el Estado era el que organizaba eso y usaba la Iglesia, ¿no? Para conocer el temas de herejía y de doctrina. Pero principalmente eso era una organización y un propósito del Estado, del gobierno. No era tanto, tenía que ver con la Iglesia eso. Bueno, entonces, sí, porque como que Hollywood siempre nos muestra, ¿no? No sé si han visto esas películas donde se menciona que era un propósito de la Iglesia acabar y matar a todos los que no pensaran como ellos. La verdad es que eso va muy en contra del Evangelio, ¿no? O sea, no se puede, Jesucristo jamás hizo eso. Entonces, eso es de las leyendas negras que hay ahí circulando. Si quieren, después hablamos de eso. Y yo se los expongo. Tengo por ahí un libro de la historia de la Iglesia donde también se habla de eso, para que vaya quedando claro, ¿no? Porque yo también, a mí no me gustaría pertenecer a un movimiento que se dedicó a matar gente. Pero tampoco vamos a negar que también hubo mártires y hubo gente que se defendía, ¿no? Con propósitos de fe también luchó y también mató, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con los cristeros, también. Pero lo vamos a ir viendo, para que nos quede claro. Es que, mira, por lo menos, bueno, yo lo relaciono así como dices, cuando la iglesia se corrompe, porque como decías al principio, ¿no? Realmente la iglesia sí también, a la historia de la iglesia trae muchas cosas, y uno de esos era el poder también, o sea, como dijiste en algún momento, la iglesia cuando empezó, digamos, lo que hace así como en competencia, o algo así, hacer como un poder más, que fue cuando algunos papas, incluso entre ellos mismos, también decían, eso está mal. Entonces, referente a eso, ¿no? Como que se corrompe, y sí, la historia de eso es muy fuerte, o a mí me impacta mucho porque justo, bueno, yo lo he visto más, no había mucho, pero como en películas de santos y así, cuando sí quemaban, o sea, llevaban el nombre de la iglesia, digamos, el nombre de Dios, más que de la iglesia, hacían esos actos, entonces sí es como Sí que después hablamos de eso, porque está la historia, hay varios mitos de Galileo Galilei, de Nicolás Copérnico, de Giordano Bruno, y de gente que supuestamente, ¿no?, murió en manos de los papas y hubo sangre. Entonces, sí, yo alguna vez, hace mucho, vi una ponencia muy buena de un católico que desmitificó un montón de cosas de Galileo, que pues, de hecho hasta se enseña en las universidades. Pero bueno, ya, las universidades para mí cayeron de mi gracia desde que entré, creo, a la universidad, que vi muchas cosas que enseñaban. Y pues bueno, pues, enseñan hoy ideología de género. Somos científicos y me dicen que un hombre puede ser mujer nomás con disfrazarse. Y somos científicos. Y nos presumimos que enseñamos biología y genética. Sí, más que nada, que lo promueven, no es nada más que lo acepten, sino que lo promueven. Como igual promueven, por ejemplo, ahorita las exposiciones que están en contra de la iglesia, ¿no? Y además, bueno, pues también yo creo que también promueven ellos el aborto, que la mujer tiene derecho tiene derecho de su propio cuerpo, pues, ¿no? Entonces, sí, no podemos confiarnos, digamos, en los institutos de enseñanza docente, vamos a decirlo así,
porque pues claramente ellos van a estar en contra de la iglesia, ¿no? El gobierno pues igual siempre está en contra de la iglesia, las instituciones laicas o las instituciones normales, pues. Entonces más bien yo creo que precisamente ir profundizando sobre la verdadera historia, no en leyendas negras, sino en verdadera historia. Y obviamente que, pues sí, reconocemos, por ejemplo, yo cuando platico con algunos familiares que ya son protestantes, cuando tú les dices, ¿sabes qué? Nosotros sí reconocemos que hay errores, los papas han tenido errores, sí, se han votado mal, sí, obispos, sacerdotes, inmediatamente como que ellos sienten que un alivio, como que estamos reconociendo. Pero a nosotros no nos cuesta trabajo reconocer, ¿sí? Claro que sí les damos ese alivio, pero inmediatamente después de reconocer, claro que se han portado mal. Sin embargo, eso no es nuevo para nosotros. La misma Biblia nos da a conocer para que no nos sorprendamos y perdamos la fe por los escándalos que hay en la iglesia, ¿no? Al contrario, sabemos que hay muchos pecadores. Los sacerdotes son hombres normales, son pecadores, se tienen que confesar, el Papa se tiene que confesar con su obispo, con su sacerdote, ¿no? Entonces, sí, claro que sí va a haber, por eso es santa y pecadora la iglesia, porque habemos seres humanos dentro de la iglesia que es santa, ungida por Jesucristo, habemos hombres pecadores, pero también sabemos de que no estamos exentos de cometer pecado incluso los sacerdotes, ni los obispos, ni el mismo Papa. Una vez dicho esto, que lo reconocemos, no hay por qué renegar de la fe. Podemos renegar de ellos. Bueno, no estoy de acuerdo con el Papa, con el obispo, con el sacerdote, pero vamos adelante con la iglesia que es sana, con la doctrina que es sana, ¿sí? Porque ellos no la van a corromper. Ellos no son el total de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia muy importante y vamos a seguir adelante. Obviamente debemos obediencia, ¿sí?, a nuestras autoridades, y claro que sí las podemos cuestionar, pero no tratar de tirarlas, ¿no? Entonces en esa línea pues hay que buscar historia que verdaderamente sea apegada a la realidad. Sí, miren, también otra cosa que creo que no estamos considerando a esclarecer es que una persona de la iglesia, aunque sea obispo, no representa a toda la iglesia uno solo. Entonces, si tú me dices, pues bueno, es que ese mató, o robó, o se metió con fulana, sí, pero aquí lo que está, el punto es si toda la iglesia en los 2000 años ha enseñado errores, ¿no? O sea, alguien en nombre de la iglesia que diga, a ver, a partir de ahora se nos ocurrió que Cristo está en la Eucaristía, ¿no? No fue así, o sea, más bien es algo que siempre se ha creído, no es que se inventan cosas. Entonces las doctrinas que se consideran esenciales ya la iglesia las determina desde el principio, porque también eso van a decir, no, es que esas no son esenciales. Y bueno, ¿y quién determina qué es esencial y quién no? Que a veces los protestantes dicen, no, está bien que ustedes bauticen bebés, de todas maneras eso no es esencial el bautismo. Para nosotros sí, significa salvación. No, ni modo que no sea esencial la salvación. Si ese es el objetivo de nuestra religión, ¿no? Llegar a ser salvos y santos. Entonces, ¿quién determina eso? Pues ahí cada pastor lo determina, cada persona que toma la Biblia y lo que se le ocurra va a decir si es esencial o no. Pero Cristo ya dejó una autoridad. Entonces, si nosotros, bueno, aquí es una respuesta corta, que tendríamos que contradecir a Cristo para decir eso, que la iglesia se corrompe. Y ya sé que me van a citar algunos versículos, me van a decir, no, pero ahí, en 1 Timoteo 4:1, que ahorita lo vamos a ver, el apóstol Pablo enseñó que sí iba a haber una apostasía. Ahí está. También, antes de estaba reflexionando que desde el Antiguo Testamento ya los grandes personajes también tomando una naturaleza más fuerte, tuvieron ciertos errores. Por ejemplo, cuando desde Moisés, Abraham, el mismo Regalí, todos fallaron. En algún punto. Todos fallaron. Abraham. No, primero, bueno,
Así es. Es que de todas maneras la fe justamente es eso, o sea, ellos tuvieron fe pero dudaron, pero siempre también tuvo consecuencias. Sí, porque, a ver, yo lo digo pues porque también a veces hay cosas que aparentemente, no estoy diciendo que sea, se contradicen, porque digamos como que no por ser la palabra se contradicen, sino que a la razón no le encuentras una lógica. Por decir, Dios le dio la tierra prometida a Abraham, pero él nunca entró. Entonces dices, a ver, o sea, son cosas como que uno, o sea, al parecer uno desde la lógica, uno dice, a ver, Dios, pues, estás fallando tú, ¿no? O cómo tiene consecuencias su acto de haber dudado, ¿no? Pero finalmente él creyó, o sea, no por eso deja de hacer lo que Dios. Ajá, y entonces es como que a lo largo de la historia siempre han habido eso que decimos, caídas, el ser humano ha fallado, pero independientemente de eso, Dios es fiel a su promesa y continúa dándonos a nuestro proceso. Entonces también lo decía porque, digamos, por lo menos alguien que estudia filosofía, ¿no? Si tú estudias filosofía desde la fe, vas a creer estas cosas, pero hay personas que estudian la filosofía no desde la fe. Entonces la estudian como todo esto que Galileo Galilei, que fue la iglesia. Entonces digo, tener como fundamentos para decir, pero no es así como tú crees, ¿no? Sí. Entonces, miren, aquí es lo bueno de tener ideas, discutir esto, porque cada quien tiene una apreciación y también nos ayuda a ver qué entendemos por iglesia. Ese es el punto, ¿no? Porque ahorita mencionan algunas cosas. Si corrupción nos referimos a que pues un papa un día dijo algo que no fue cierto, un día que lo entrevistaron en el avión, pues bueno, está bien, ¿no? No es infalible en el avión, pero ya hay una doctrina que habla de eso. Pero aquí nos referimos con corrupción a que sí de verdad no haya una iglesia verdadera en realidad. O sea, en realidad cualquier iglesia puede enseñar cualquier cosa, al fin y al cabo no existe la iglesia, porque cualquier iglesia se puede corromper. ¿Por qué? Porque está hecha por humanos, dicen los protestantes. O sea, a ellos les falta ese componente de tener la fe en las promesas de Cristo. Dicen que sí la tienen, pero aplicadas a su iglesia, cada quien, ¿no? Y los católicos, pues también. Aquí el tema es que no tienen el componente histórico. Cuando Cristo estaba encarnado ya fundó la iglesia. ¿Por qué tienes que estar en una donde Cristo no estuvo ahí diciendo yo fundo esta iglesia? ¿Y por qué tienen que aplicar en ti las promesas? ¿No? Si estás desconectado de la historia, para empezar. Entonces ellos van a decir, mira, sí, porque aquí Pablo ya nos decía, le dijo a Timoteo esto. El Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos, ¿no? Esto lo omiten, apostatarán de la fe. No dice, la iglesia apostatará, todos vamos a apostatar. No, algunos. Y eso toda la vida ha existido, desde siglo I. Juan por eso escribía e insistía tanto en sus cartas que, ¿cómo dice? Que el anticristo es el que no ha dicho que ha llegado en carne, Jesús, porque negaban eso. ¿Por qué creen que el Evangelio de Juan comienza hablando así? Desde el primer capítulo, el verbo se hizo carne, Juan 1:14. Siempre hay una insistencia de Juan de que Cristo viene en carne, es un humano. Por eso en Juan también 6 menciona que Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Ah, entonces sí es humano, no es cualquier, porque ya se enseñaban herejías de eso, ya había algunos que apostataban, ¿no? Entonces, o renegaban o había herejes, pues, eso iba a existir, ya lo sabíamos. Entonces, fíjense, y aquí menciona, y enseñarán doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo que autorizar la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó, y lo dice exactamente porque en ese tiempo había gente que hacía eso, prohibía casarse, abstenerse de ciertos alimentos, ¿no? Como ahorita lo hacen los adventistas. Y que digo, esta prohibición casarse no existe en el catolicismo, prohibir casarte no existe. El que no se casa así lo decide por voluntad, ¿verdad? Ya lo sabemos, ya lo hemos platicado 1000 veces. Si no, chéquense el sacramento del sacerdocio, en la segunda parte yo hablo ahí todo ese video del celibato, en todo el video, y es como 1 hora y media que hablo del celibato y el fundamento bíblico. Chéquenselo en el canal. Entonces fíjense, bueno, aquí ya empiezan la justificación de los alimentos y por qué no están prohibidos. Por ejemplo, ahí en la segunda Tesalonicenses también es otra cita recurrente que pueden decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, debe haber una apostasía antes de que... Sí es cierto, o sea, sí va a haber una apostasía, pues sí, ¿no? Pero también Pablo aclara que es de algunos y que sí va a haber gente renegando de la fe. Y convenientemente, pues bueno, son los católicos. Nosotros no, solo los católicos. El problema de esa postura
es que vamos a pasar a raspar a Cristo, porque Cristo nos prometió algo, ¿no? ¿Sí se acuerdan ahí? En Mateo 28:20, que dice que vayan, ¿no?, a todas las naciones, bauticen, a hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo va a estar con nosotros todos los días. ¿A quién se los dice? A sus apóstoles, ¿no?, a los que van a ir a predicar. Entonces significaría que después de Constantino, después de que murió el último apóstol, ya Cristo ya no estuvo todos los días, nada más algunas veces, nos dio luz, no pudo estar siempre. Entonces mintió Cristo. Entonces debe haber un grupo en el cual Cristo va a estar todos los días, ¿no? Entonces van a decir los perdedores, bueno, sí está con nosotros, porque diario lo invocamos siempre que nos reunimos. Está bien. Yo creo que hasta un ateo, si un día se le ocurre invocar a Dios, yo creo que Dios va a estar ahí, puede auxiliarlo, porque es un padre y quiere, ¿no?, el regreso de sus ovejas. Está bien, pero aquí Cristo sí fue claro y le dijo a su gente que vayan y prediquen. Ese grupo que va a andar predicando y va a andar bautizando y convirtiendo a la gente, Cristo va a estar con ellos todos los días. Entonces, si Cristo confía en ellos, entonces sería como que le faltó un tornillo a Cristo, ¿no? Porque ¿cómo se le ocurre confiar en humanos si se van a corromper según una lógica protestante? Solo Cristo aquí implícitamente estaría seguro de que si iban a enseñar, iban a bautizar y a ser discípulos, no tendría ningún sentido si Jesús se los encarga a ellos y ellos van a equivocarse, ¿no? Entonces por eso hace la aclaración, todos los días va a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque ese movimiento tiene que continuar y enseñar siempre la verdad. Que pueda haber uno que otro que caiga y se resbale, puede ser, porque tiene una condición humana. Pero Jesucristo debe haber garantías que su iglesia va a ser voz profética y va a representarlo a Él. Porque si enseña errores ya no representa a Cristo. Y fue un error entonces que Jesús se fuera al cielo, porque nos dejó aquí algo que se iba a corromper y que no iba a dejar la verdad. Tuvo que haber garantías de que no haya error. Si no, no tiene ningún sentido eso que Cristo haya hecho. Entonces Cristo se hubiera quedado aquí 2000 años enseñando y no hubiera hecho iglesia. Sí, y eso que mencionas ahorita para ir definiendo, te puedes corromper tú como persona, se puede corromper el Papa como persona, el obispo como persona, el sacerdote, tú mismo como persona te puedes corromper, sí, y puedes apostatar hasta de la fe, sí, pero la iglesia como es cuerpo de Cristo, esa no se puede corromper como institución. Uno sí se puede corromper, claro que sí, pero no puede. Como somos todos parte del cuerpo de Cristo, estamos todos los demás todavía. Se corrompió uno, bueno, ni modo, hay que ayudarle a salir, y si no quiere, pues va a tratar de la fe y se sale, como lo hacen los hermanos separados. Pero aquí precisamente lo que nos está prometiendo, a veces lo tomamos muy a la ligera, y por eso luego los predicadores hacen mucho énfasis. Y hasta es cuando uno lo entiende, dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y le está diciendo a sus discípulos porque ellos los está mandando. Se supone que ya estaban nada más 11, ya no, en esa etapa ya nada más eran 11. Entonces les estaba diciendo, y esos 11 representaban precisamente ya la institución, ya la iglesia instituida. ¿Sí? Todavía faltaba el Pentecostés, pero ya la iglesia estaba constituida. Entonces esa iglesia les está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo cual nosotros por fe no nos queda más que rebotar ahí, que nos golpee esa palabra y darnos cuenta de que no puede haber ni un día ni un momento que Jesucristo no esté con su iglesia. Aparte que sabemos que pues, está con nosotros siempre, hasta con el ateo, que sí, como dices, si pide o si en ese momento hace una plegaria, pues Dios va a estar ahí, en todos lados está Dios, ¿no? Pero precisamente ya después se especifica más enfáticamente, Pablo nos enseña que hay que darle la gloria a Dios en la iglesia. Puedes darle lo que sea, pero la plenitud de Dios la vas a encontrar en la iglesia, su cuerpo. Entonces su cuerpo no se puede corromper, nos podemos corromper los miembros, algunos miembros. Entonces ahí está, ¿no? Sí, también otra cosa curiosa, que cuando esto pasa cuando Jesús resucita, ¿no? Y fíjense que el Evangelio de Juan, cuando Jesús resucita, ¿qué les dice? Sopló en ellos, ¿no? Juan 20:21, les dejó el Espíritu Santo. ¿Será una coincidencia? O sea, por un lado, un evangelista nos dice Jesús sopló después de resucitado, y aquí nos dice yo estoy con ustedes todos los días, ¿no? O sea... Tengo una duda. Es que te has leído tanto. Pero, o sea, me surge
Sí, también. presencia viva y real, ¿no? Pensaba en los discípulos de Maús, que dice que lo reconocieron al partir el pan. Sí. Invocamos a Dios, obviamente Dios está en todo lugar, en todo momento, pero en sí, para mí, la presencia eucarística es eso de estar todos los días, ¿no? Pero sí me surgió así ahorita como que, porque en sí ellos celebraban la Pascua, como judíos, ¿no? Y lo representaban, no sé, como qué. Pero digo, pues no sé, ¿no? O sea, siempre que se reunían era con la, pues como nosotros lo conocemos hoy, la hostia, o sea, es como eso. O sea, Sí, es que también significa eso, porque al final es su presencia, ¿no? Y también, como les digo, no va a tener sentido que Cristo se vaya y nos deje un lugar donde nos vamos a corromper. No tiene sentido eso. Entonces eso significaría que Cristo nos abandonó. Porque capaz que lo que estamos creyendo ahorita, que nos decía en la iglesia, no es cierto, la mayoría de cosas. Y eso viene de Cristo, el error, ¿no? Claro, también tiene que ver con esa presencia. Sí, de hecho yo cuando empiezo a hablar de la Eucaristía, yo empiezo hablando con esa cita, que Él va a estar con nosotros todos los días, en nuestro culto, siempre. Si Cristo pues ya sabía que estaba dejando su iglesia en hombres pecadores, hombres que lo iban a traicionar, ¿no? Sin embargo, pues Él quiso dejarle, confió en los apóstoles, en la iglesia que dejó. Sí, y también lo menciono porque en el caso de lo que estás mencionando, tampoco es como que una cosa o la otra, ¿no? No, o sea que también son las dos cosas juntas. Después vamos a hablar de otros versículos que tienen más de una interpretación y son correctas ambas, 2 o 3 interpretaciones. Sí, eso vamos a hablar también más adelante. Vamos a hablar de esa cita, porque para Cristo sí era normal que unos se corrompieran, pero unos podrían convertirse y otros no. Y eso el protestante se lo olvida. Ellos quieren una iglesia inmaculada, sin ningún pecador. Piensan, ellos es su ideal, pero no era el de Cristo, no pensaban como Cristo. Cristo enseñó otra cosa. En sí ellos piensan que en el lugar donde están, ellos son los elegidos, que ellos son su iglesia, no se corrompan, ellos lo reconocen. Y miren, también seamos honestos. ¿Ustedes creen que el amor perfecto es el que ama solo lo perfecto? No, o sea, el amor perfecto es el que también ama aún con defectos. Cristo era así y Dios es así, nos ama aún con defectos. Entonces, tener una iglesia así de pulcra en cada miembro, sin ningún error, ninguna equivocación, pues es una idea, yo creo, muy utópica, ¿no? Medio comunista. No es, pues, de Dios, eso. pero yo también lo digo, a ver, lo digo en el sentido de que hay muchos cristianos, ¿no? Y lo que nos hace, o bueno, lo pienso yo así, no lo afirmo, pero lo que nos hace católicos es justamente eso, o sea, porque, bueno, no sé, también muchas personas creen en Cristo y son muy cristocéntricas, pero que están fuera de la religión católica, ¿no? Entonces digo, como que hago ese énfasis, porque digo, es lo que nos hace diferentes. Obviamente yo sé que la Iglesia Católica está fundada por Dios, porque lo que decimos por muchos años y todo, pues continúa, ¿no? Y eso es signo de que viene de Dios. Pero al final, lo que nos hace católicos es justo tener la Eucaristía, tener a la Virgen María como intercesora, porque al final, o sea, lo digo porque a veces hablo con personas de otras creencias, no solo protestantes, y es así como de que, pero es que la iglesia impuesto, la iglesia impone, ¿no? Sí, obviamente no me hacen dudar de mi fe, pero hay cosas en las que, como decimos, hay cosas en las que sientes, cuando has visto como historia de la iglesia, cosas que dices, pues quizá en algunas cosas impone, pero porque así tenía que ser. Sí. Sí, es que... El problema es que sí, uno lo justifica porque ya tienes inmersa la doctrina desde pequeño. Incluso, o quieres ser católico y aceptas sin ninguna resistencia al Espíritu Santo, te hace aceptar eso. Aquí el problema yo lo que veo es que el problema es para explicarse a los demás. ¿Cómo fundamentas eso y identificarlo? Y precisamente eso es lo que estamos poco a poco viendo y van saliendo todo este tipo de cosas. ¿Cómo fundamentarse para identificarse con ustedes? O sea, como que tú lo crees, pues porque Dios le dice y siempre se está diciendo esto, pero ¿cómo haces otra gente? No todo el mundo cree porque sí, ¿no? Entonces, Sí, miren, otra cosa. Cuando yo les digo que la iglesia sí no puede tener que sus miembros, cada uno estén perfectamente sin pecado,
obviamente me estoy refiriendo a la iglesia terrenal, los que estamos inmersos en el tiempo aquí en el mundo. Porque esa iglesia sin pecado, sin nada, sí existe, pero es la iglesia triunfante, la que ya está en presencia de Dios. Entonces no podemos estar así ahorita, si estamos aquí en la carne, ¿no? Donde gobierna, dice San Pablo, el príncipe de este mundo, no podemos estar completamente sin ninguna mancha. Estamos en ese camino de buscar esa santidad. Hay unos que ya la lograron, por eso tenemos la comunión de los santos, ¿no? Ellos sí ya están en presencia de Dios, ya no cometen pecados, ya no se equivocan ni nada, están ahí. Incluso por eso conviene encomendar nuestras oraciones a ellos, porque están más cerca a Dios. Pero cuando estamos hablando de esto, de este tema de la iglesia y su corrupción, nos estamos refiriendo ahorita delimitando a la iglesia de aquí del mundo. Acuérdense que el católico tiene ese concepto de iglesia, que está en el cielo, militante, y en el purgatorio. Y el protestante no, el protestante como que la iglesia solamente la tiene delimitada aquí en la tierra. Pero eso no es una creencia de los primeros cristianos, ¿no? Los primeros cristianos por eso oraban o pedían intercesión de los que están en la otra parte de la iglesia, que es la iglesia triunfante. Otra cita donde vemos algo parecido que Cristo nos dice, cuando funda la iglesia en Pedro, dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí aclara algo interesante: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no la podrán vencer. Si tú dices que se corrompió la iglesia o empezó a enseñar algún error, algo opuesto a la revelación de Dios, estás diciendo que si pudo el infierno prevalecer contra ella, la venció, al menos en una parte, la venció. Entonces Cristo nos mintió, nos dijo que no, pero siempre sí se venció. Ay, pues con razón, Joseph Smith, ¿no? Cuando se le aparece supuestamente Dios y Jesucristo y no sé cuántos más se le aparecieron, le dijo: a ver, te voy a encargar que fundes una iglesia, se va a llamar la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, porque la iglesia actual ya se corrompió, está mal. ¿Y cuántas historias no han venido a decir de que se fundaron iglesias protestantes que porque se corrompió la iglesia? Miles, casi todos sostienen eso y no se dan cuenta de que estos versículos pasan a llamar mentiroso a Cristo. Entonces pues ya tuvo que haber un profeta que funde otra iglesia porque ya estuvo corrupta la otra. Entonces Cristo pues no tiene buenas ideas, se le ocurre una iglesia y le salió mal la idea, la jugada. O Cristo nos mintió, también es la otra posibilidad, para ellos, no para nosotros, que tenemos fe en Cristo. Miren, también había garantías de Cristo, ya nos iba avisando. Miren, va a haber algo después de mí. O sea, nos aclaró que no iba a estar siempre Él con nosotros encarnado. Aclaro, porque aquí está la Eucaristía. Donde después de mí va a haber a alguien que les va a estar enseñando. No se van a desviar de la verdad. ¿Quién era el Paráclito, no? Entonces no entiendo por qué dicen: no, es que se corrompió. O sea, que el Espíritu Santo se tomó vacaciones durante 300 años hasta que llegó Constantino. Se les cuidó y andaba en otro lado, ¿no? O hasta que llegó Lutero ya llegó el Espíritu Santo, pero no cuando dijo Cristo, que era desde ahora todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, el domingo pasado me invitaron a dar una enseñanza a los de la escuela de pastoral y yo les preguntaba eso, estábamos hablando del Espíritu Santo a los de primer grado. Sí, fue hace exactamente 8 días. Y les dije: a ver, si Cristo se fue al cielo, les preguntaba, era una pregunta con trampa, ¿no? Porque les quería hacer pensar. Si Cristo se fue al cielo y dice que nos deja el Espíritu Santo, no que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿para qué se va? Y nos deja a otro, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí entre que dijeran muchas respuestas que no fueron al corazón de la pregunta, es cómo entiendes la Trinidad. Ese es el problema, no hay un entendimiento de la Trinidad claro, y sí, son diferentes personas, pero es el mismo Dios. Entonces es como si estuviera Jesús con nosotros todos los días, aunque esté el Espíritu Santo aquí. Ahorita ya descubrimos otra forma, en el pan y el vino, claro, parcialmente, pero ahí está la otra. Jesucristo está con nosotros todos los días, en cada momento, en cada segundo, por medio del Espíritu Santo, o sea, el mismo Dios. Ahí está la otra. Y vean, por ejemplo, Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice: y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Por qué? Porque según Juan leíamos la vez pasada, hay muchas cosas que enseñó Cristo, pero no todas iban a quedar escritas. Él lo aclara, no se pueden contener todos esos libros escritos. Bueno, hay otras cosas que se van a enseñar verbalmente, oralmente, ¿y quién se las va a recordar? El Espíritu Santo. Y Jesús ya se los había dicho a esos hombres.
No lo dijo Jesús después de 1500 años a otros hombres, no, se los dijo a los primeros cristianos, a los apóstoles. Y ahí se va a seguir la iglesia, en esa línea. Entonces hay una garantía aquí, yo veo, a menos que el Espíritu Santo no sea Dios, de que no va a haber error, van a enseñar algo correcto. Si no, significaría, les digo, Cristo nos abandonó, o Dios nos abandonó. Pensaba un poco ahorita, como cuando dice también la palabra que Jesús, movido por el Espíritu Santo, por el desierto. Pues no sé, ahí yo lo vería más como la parte humana de Cristo, ¿no? Porque pues, se supone que Dios no tiene que esperar que el Espíritu Santo lo mueva ahí, pero digamos como que en su humanidad, por enseñarnos justo eso, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sí, también yo creo que es un preámbulo que aclararía el evangelista de que eso que hizo en el desierto, pues era una parte importante para los cristianos. O sea, es decir, movido por el Espíritu Santo sería como fue los 40 días, ¿no? Y el ayuno, y donde fue tentado. O sea, sí, también hay una colaboración, y también yo creo que está subrayando la parte de que pues Dios está en él y Dios es Cristo, ¿no? Claro, después la Trinidad tuvo un desarrollo, es la verdad, no está clarísima en la Biblia, por eso hay unicitarios, ¿no? que también tienen debates con nosotros, los trinitarios, porque como no es claro, pues unos creen una cosa, otros otra, en la Escritura. Para nosotros es clarísimo, por la tradición también. Pero miren, también en el Evangelio de Juan, vean cómo siempre son los versículos del Evangelio de Juan. ¿Por qué creen? Porque para el versículo amado. Porque era el concepto. No, pues. ¿Por qué digo? ¿Por qué todos son versículos de Juan? Ya. ¿Por qué son versículos de Juan? Porque Juan fue el que siempre estuvo, ¿no? Pues todos, ¿no? Todos estuvieron ahí cerca. Juan fue más fiel. No, pues sería Pedro. No, el más cercano todavía. Pues miren, es que Juan aparentemente fue un evangelio el más tardío, ¿no? Dijimos que por ahí del año 90, ¿sí? Como el Apocalipsis lo escribió. Cuando Juan escribe eso, los evangelios ya estaban escritos, el de Mateo, Marcos y Lucas. Lo más probable es que el primero que se haya escrito es el de Marcos. Entonces, porque es el más sencillo. Y el evangelio de Juan tiene un montón, si ustedes le ponen atención, compárenlo con otros evangelios, no tienen la tradición sinóptica, es decir, no parece que viene de una misma fuente, tiene otros. Entonces es muy probable que Juan, como seguía vivo, ya tenía conocimiento de esos evangelios y él dijo, yo voy a escribir lo que falta, ¿no? A complementar. Por eso Juan no habla de la última cena como lo hablan todos los demás, de que levantó pan, dijo, esto es mi cuerpo. Juan no dice eso, Juan dice en el capítulo 13 de ese evangelio que les lavó los pies, dice otras cosas que faltan, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, pongan atención, con lo que escribe Juan en su evangelio, y siempre escribe cosas que solamente se mencionaban en el círculo de los 12. No mencionaba tantas prédicas por fuera de los 12. Menciona cosas muy personales que Jesús le dijo solo a su gente, a sus discípulos. Por eso les dice esto, este tipo de cosas, que los va a acompañar el Espíritu, el Paráclito, ¿no? Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. Van a dar ellos testimonio de parte de Dios. Entonces no tendría ningún sentido si se mueren los apóstoles, ya se murió la verdad, porque solamente se los dijo a los 12, ¿no? Entonces los que le siguen, sus sucesores, Tito, Filemón, Timoteo, ¿no? Hasta el mismo Pablo, que todavía no pertenece a este círculo, tuvo que haber enseñado errores, porque solo se los dijo a los 12, hasta que se murió el último apóstol, y ahí se murió la verdad, ya se pudo corromper la iglesia. No tiene ningún sentido eso. Entonces Jesucristo solo vino a salvar a la gente de ese tiempo, no a los demás cristianos. No, Cristo vino por todos los cristianos de la historia a partir de ahí. Por eso no puede haber una enseñanza errónea en ese círculo, en esa congregación. Fíjense acá también, en Juan 16, siguiente capítulo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. Los va a guiar. Entonces, ¿por qué ahora un protestante dice, no, ya no los guía a la verdad siempre? Se los dijo desde los 12 apóstoles. Ahí va a continuar la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo el que oyere y os hará saber. Noten algo que también quiero subrayar. No dice, el que lea la Escritura, ese trae el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a guiar. No, el Espíritu Santo viene acompañado de hombres, una congregación de personas. O sea, no es que yo tomo la Biblia y ya el Espíritu Santo está obligado a darme la verdad. No, según Jesucristo jamás dijo eso. Viene a través de los hombres, carne y hueso. Y se hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Entonces es enseñanza de Jesús y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber.
Entonces cuando la iglesia toma una decisión, es como si tomara de Jesús. Y si, por ejemplo, en este documento que se escribió el diciembre pasado, el Dignitatis Infinito ¿no? Que dice que la subrogación de vientres es inmoral. También las cirugías de cambio de sexo, eso dijo apenas la iglesia. Bueno, ¿lo dijeron los apóstoles? ¿Que no está bien cambiarnos de sexo? No, yo creo ni en sus mentes pensaron que eso iba a existir algún día, que alguien podía cambiarse de sexo. Pero obviamente los tiempos van cambiando, las tecnologías, la ciencia, y ahora que se puede, la iglesia tiene que decir si eso es moral o no. Dicen que no. No lo vas a encontrar en la Biblia, lo vas a encontrar en la iglesia. Sí, bueno, la homosexualidad, ¿no? Dices, pero no el cambio de sexo. La fecundación in vitro. Entonces hay garantías. Y vean cuántos versículos ya vamos viendo donde Jesucristo ya se estaba asegurando desde antes de irse, después de resucitado y antes de su crucifixión, ya estaba enseñando que iba a haber verdad. Eso lo deja enseñado, y nosotros debemos de saber que precisamente Cristo pensó en eso, de tal manera que dijo eso, que después de las citas que nos diste ahorita, donde el Espíritu vendrá, dice: les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. O sea, Él sabe que si nos deja dicho, Él ya conoce lo que va a pasar. Entonces nosotros, ¿por qué sí debemos de conocerlo y poner atención a todo esto? Para que no nos tambaleemos, ¿sí? Si va a fallar alguno de nuestros hermanos, pero la iglesia no se puede corromper. Es lo que ahorita estamos tratando de enfatizar, ¿no? Y Jesús precisamente lo sabe, es algo tan sencillo, pero Él dice: les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Entonces nosotros, por eso es importante que conozcamos y nos nutramos siempre de cosas como les digo, edificantes, no tanto de lo que, un poquito de lo que malo que dicen, ¿no? Para saber qué están tramando un poco de la iglesia, pero casi el 80% nosotros llenamos de todo lo bueno que en el mensaje de la revelación que tiene Dios, ¿no? Para nuestra salvación. Sí. No nos sorprenda nada de eso. Y miren, aparte de que Cristo nos lo dijo, nos dijo que iba a estar con nosotros, que iba a haber un espíritu que iba a enseñar la verdad, también los apóstoles le enseñaron. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los Efesios, pues lo dice clarito, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y empieza a comparar un paralelismo entre el matrimonio, así como la mujer se sujeta al hombre, dice que la iglesia está sujeta a Dios. Porque dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense que desde el tiempo de Pablo, lo que ya se conocía como iglesia de Cristo, él ya decía: Cristo es nuestra cabeza, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, y Él es su Salvador. O sea, fíjense, ¿qué implicaciones tendría decir que después la iglesia se corrompió, ya no siguió la verdad? Significaría que Cristo ya no es su Salvador, nada más fue por un tiempo. En el tiempo de Pablo, yo creo. Dice: y así como la iglesia está sujeta a Cristo, está sujeta a Cristo. ¿Nos dice que va a dejar de estar sujeta algún día? No, siempre va a estar sujeta a Cristo. Así también las casadas estén a sus maridos en todo, sujetos, no separados. Y también continúa diciendo que hay que amar a nuestras mujeres, dice a los maridos, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si la abandona a Cristo, la dejó de amar, ¿no? Si la dejó que se fuera a su suerte con errores humanos. Y dice: y se entregó a sí mismo por ella. Jesús, aquí es una enseñanza importante, porque si nosotros pudiéramos subrayar a qué vino Jesús, ¿para qué? Diríamos: no, pues viene a nuestra mente su crucifixión. Bueno, aquí San Pablo es más específico. Dice: eso que hizo Jesús es por su iglesia. Entonces, vino en realidad a hacer una congregación de hombres que Él tiene el propósito de salvarlos. Entonces no es cualquier cosa. Porque hay unos que dicen: es que no es importante la iglesia. Eso no importa. Cristo salva a la iglesia, no. Bueno, entonces, ¿por qué? Entonces a Cristo nos debe dar ese ejemplo. No es importante la iglesia, no me entrego por ella. No, pero el Pablo subraya eso. Se entregó y dio su vida por ella, para santificarla, habiéndola purificado, o santificarla, ¿no? Por eso decimos que es santa. Habiéndola purificada en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni que fuese santa, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vean todo lo que para Pablo es, y para un protestante no sería, ¿no? Una iglesia sin mancha, bueno, ahí lo van a tomar literal, pero es el propósito de Jesús, presentarla, ¿no? Como la novia ahí en el Apocalipsis. Entonces miren, aquí dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. A ver, nadie aborreció a su propia carne. Si yo tengo una esposa, somos una sola carne, nadie la puede aborrecer, y ya pone el paralelismo, sino que la sustenta y la cuida. Significa que si lo que Cristo tiene con su iglesia es como un matrimonio, Cristo sustenta y cuida a su iglesia, no la descuida, no, siempre va a ser su salvador, siempre la va a sustentar. Otras ¿cómo se dice? Otras traducciones dicen la alimenta, no dice la alimentó, o la va a alimentar hasta que llegue Martín Lutero o hasta que llegue Constantino. No, eso Cristo siempre lo va a hacer, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿no? Entonces pone de ejemplo eso, en el matrimonio, el ideal pues del matrimonio que debe ser, y lo que hace Cristo con su iglesia. Entonces si ponen atención y escudriñan muy bien esto, no hay espacio como para pensar que Cristo va a abandonar a la iglesia, ¿no? O está esperando que alguien funde otra que él ya fundó. Entonces ahí... O Jesucristo también, precisamente como es su esposa, es parte de su cuerpo. Esa es la enseñanza en que nosotros los padres. No va a dejar corromper a su esposa, vamos a decirlo así. En algún momento en que se corrompa un miembro del cuerpo de su esposa, obviamente ese cuerpo va a tener sus consecuencias, va a afectar a todos los demás, sí, va a afectar a todos los demás miembros, pero no por eso se va a corromper todo ese cuerpo, toda esa esposa, ¿no? Incluso por eso dice ahí, la lava, la cuida, la protege y la alimenta. Sí, pero Jesucristo no está aquí. Bueno, ya dijimos, como una forma de alimentarla así viene enfáticamente, pues es por medio del cuerpo y la sangre, el pan y el vino. Ahí está, la alimenta. Pero obviamente también se trata de alimentar espiritualmente por medio de el Espíritu Santo. Y obviamente Dios, como sabemos que siempre se sirve de nosotros, los seres humanos, pues nosotros también tenemos ahí participación, ¿no? Como cuerpo de Cristo también, igualmente. Sí, y aquí está aclarado esa distinción que hacemos entre la iglesia y cada miembro, o el comportamiento de cada miembro. Y Jesucristo también ya lo enseñó en Mateo 13, cuando habla de el trigo y la cizaña. Entonces, la analogía de que para unos son trigo, otros son cizaña. Y eso es algo que va a existir, ¿hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Y de hecho es su voluntad que sea así. No es cierto eso de que no, es que en la iglesia, una vez yo oí un protestante que dijo, que decía que la iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo porque no dejó gente, una iglesia pecadora, ¿no? Según él. Y bueno, entonces ¿por qué Cristo me dice que va a haber cizaña en esa congregación, ¿no? En ese grupo de personas? Y es su voluntad, al parecer, que así sea por un tiempo, es temporal, ¿no? Dice aquí, le refiero a la parábola diciendo el reino de los cielos. Acuérdense que cuando dije reino de los cielos, casi siempre también se refiere a la iglesia, es decir, los que pertenecen a Dios. Es semejante, dice, a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y se sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Tenemos allá los dos. Y está hablando que es el reino de los cielos. O sea, desde ahí ya está diciendo que en el reino de los cielos, lo que viene representando eso, al menos aquí en la tierra, va a haber cizaña, que sembró el maligno. Ya después lo explicó, ¿se acuerdan? Sí, por si quieren negar también que la iglesia sea el reino de los cielos, si lo quieren negar, bueno, pero fíjate, en el reino de los cielos hay trigo y hay cizaña. Imagínate en la iglesia terrenal, o sea, no puede haber, no nos deben entender pues eso. Y miren, ¿qué dice aquí? Que en ese campo, cuando lo ven, la familia dice, miren, dejaron cizaña, ¿la cortamos? ¿No? Es lo que dicen los protestantes. Hay que quitar a los católicos porque ellos sí se corrompieron. Solo nosotros somos la iglesia de Cristo. No, al parecer dice, se reconocen, dice, ¿no? Él les dijo, el Señor les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y Él no dice que ya vamos a quitarlos. Dice, Él les dijo que
Dice, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. ¿Qué significa? Que va a dejar un periodo de tiempo en que coexistan los dos. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. Esa es la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la siega y al tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. ¿Eso cuándo sería entonces? No sabemos. No, sí lo sabemos. Hasta la venida. Está en Mateo 25, ¿no? 25:31, donde va a decir, venga, bendito sea mi Padre, los que están a la derecha, y los que están en la izquierda, al infierno eterno, ¿no? Porque tú me amas. Sí, miren, lo que aquí nos dice o nos enseña es que un tiempo va a ser así y ya después va a ocurrir esto, ¿no? Que dice el Apocalipsis de presentar a la novia sin mancha y no sé qué, porque nada inmundo puede entrar ahí, en el reino de Dios. Pero yo creo que aquí una enseñanza clara es que para Dios van a coexistir. Puede ser que dentro de esa cizaña va a haber alguien que se haga trigo después, o al revés, que alguien era trigo y se haga cizaña. Pero Dios tiene un tiempo de misericordia, aparentemente. Entonces... Mira que, perdón que te interrumpa, esta semana, cuando leemos en Génesis, nunca me había causado a mí ese impacto, que dice que cuando Dios te dejó a Noé que colocara una pareja por cada especie, ¿no? Y dice, bueno, de tal animal puro y yo sé que, y hay una parte que dice, y una pareja impura. A mí eso fue así como de, o sea, cuando Dios volvió a crear todo después del diluvio, dice que también él pidió una pareja impura, o sea, va a haber algo en medio de todo que también Dios permite, porque justamente eso es lo que nos santifica, ¿no? Sí, también puede ser. Y entonces la reflexión sería, ¿cuál sería el propósito de lo que se la cizaña? Como algo, si nosotros somos el tipo como para también fortalecernos, ¿no? Sí. Para fortalecernos y así poder, así que al reino de Dios fuerte. O sea que si sobrevivimos junto con la cizaña y no nos corrompemos, nos estamos fortaleciendo. Pero aparte, yo creo que también sí te puedes corromper, pero al final tienes que regresar. Yo creo que la misericordia de Dios, como dicen, es infinita y es eterna. El dejar la cizaña y el dejar el trigo tiene una esperanza de que un corazón se convierta. Está la conversión también, o se corrompa, pero bueno, pues Dios es misericordia, entonces pues está la esperanza, ¿no? Para nosotros los pecadores, dicen, bueno, pues algún día me voy a convertir, Dios me va a convertir, no me saca del plan de salvación, Dios no me saca, ¿no? Sí. O sea, confiamos en la misericordia de Dios. Ahora, cuando leemos esta cita, fíjense, es algo curioso que sí, a mí me pasó. Cuando hablamos de esta cita, normalmente, ¿nosotros qué nos consideramos? Inmediatamente. Y a mí me pasó, ¿qué nos consideramos? Y los protestantes también. Son trigo. Entonces para ellos nosotros somos la cizaña. Para ellos somos cizaña. Pero ya luego se tiene uno que dejar golpear y decir, pues a lo mejor estoy siendo cizaña, pues tengo tiempo todavía de convertirme, y ahí está la misericordia de Dios. Por eso digo yo, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y está esperando la conversión de uno para que nos convirtamos a Él. Y parte de la misericordia de Dios, yo creo también es que convivamos. Si yo soy cizaña, convivir con los que son trigo, o si yo soy trigo, convivir con los que son cizaña y crecer, edificarse uno para irse perfeccionando, para poder recibir. Aprender de los buenos, ¿no? Así es, exactamente. Júntate con los buenos para que seas buena persona. Exactamente. Miren, aquí lo importante es pertenecer a la Iglesia de Cristo, la fundada, ¿no? Que los sacerdotes pueden variar, cambiarlos, pueden morirse, nacer otros sacerdotes.
¿no? Aquí lo importante es estar en el depósito correcto de fe. Exactamente. Y es que esto, yo ahorita estoy haciendo cuentas y cuando estábamos platicando con tu familiar que ya se hizo protestante, uno sabe, ya sé, la cinta de la trigo y la cizaña, y leérselo en la Biblia porque eso lo va a golpear. Mira, nosotros sabemos que los sacerdotes pueden ser malos, sí. Pues si Judas fue uno de los sacerdotes que entregó a Jesucristo, imagínate qué se espera de nosotros, de algunos obispos o de algunos sacerdotes. Aquí está el trigo y la cizaña. Y yo creo que es una forma de evangelizar, pero que la tengamos puntual, así que nos acordemos de volada. Porque yo esta no se me ocurrió en esta ocasión, que si no, se la hubiera yo dado a conocer y lo hubiera golpeado cada vez. ¿Cuál es? Mateo 13. Mateo 13. Y esta fue la última porque se nos fue el tiempo, amigos. Sí, ya. Muy bien. Y vamos a continuar viendo, ese tema es amplio. Ya después lo discutimos. Y bueno, espero que esto los edifique, les haya ayudado a su fe.